La economía sigue siendo el gran dolor de cabeza de las venezolanas y de los venezolanos. La economía tal vez la más menuda. Vamos a comprar, no nos alcanza, el sueldo no nos rinde, todo se nos va en comida, estamos sobreviviendo. Quizás son los temas más domésticos y un economista como Manuel Suterla, que está con nosotros hoy en Contrapunto, se va generalmente a lo macroeconómico, pero también pisa tierra porque también tiene que hacer mercado. Claro. Muchas gracias por la invitación, es un honor estar acá. Gracias, el honor es nuestro de verdad. Hay muchos rumores sobre la posible eliminación del bolívar por parte del Banco Central. Se habla incluso de duras peleas en el seno del Banco Central. ¿Se puede eliminar el bolívar así de un plumazo? La verdad es que sí se puede eliminar el bolívar de un solo plumazo, no sería tan difícil. ¿Por qué? Porque, fíjate, desde el 2011 hasta el 2019 y digamos ya inicios 2020, la cantidad de bolívares que hay en la economía ha disminuido en 98%. En el 2011 había cerca de 47.000 millones de dólares como equivalentes en los bolívares que estaban circulando en la economía. Ahora si divides toda la liquidez monetaria, el M2, sobre el tipo de cambio del Banco Central, te va a dar que apenas hay 590 millones de dólares en toda la economía. Eso es nada. Ese dinero circulante se puede fácilmente dolarizar o especificar o yuanizar o rubrizar sin ningún problema porque es muy poco. Pero la referencia tendría que ser, cuando hablamos de dolarización, la Reserva Federal de Estados Unidos. Sí, se puede dolarizar. ¿Sin la Reserva? Es difícil. Lo ideal es que la Reserva Federal dote gran cantidad de dinero en efectivo, billetes de 10, 20, esto, y puede pasar como en Panamá, que se quede el colón o lo que sería el bolívar, para que se haga un menudeo, se dé cambio, se pague autobuses, se pague... ¿Perdemos soberanía al renunciar al bolívar si esta fuese la decisión del Banco Central de borrar el bolívar? Ok, yo no estoy de acuerdo con dolarizar. Dolarizar sería muchísimo mejor que lo que tenemos en la actualidad, que es una dolarización informal y un bolívar depreciándose a cada minuto, a cada instante, ¿no? Dolarizar es mucho mejor que Caribe, Silmer, CAD, DIPRO, DICOM y todo el montón de controles absurdos que se aplicaron en la economía y que sobrevaluaron la moneda. Entonces, eso ya está claro, ese punto. Pero, a pesar de que dolarizar es mejor que lo que hemos tenido en la anterioridad y lo que tenemos ahora, dolarizar no sería lo mejor para el país. Yo creo que Venezuela necesita una moneda propia, una moneda nacional, el bolívar, o el nuevo bolívar, o el nombre que le quieran poner, el sucre, o el simón, el nombre no es lo más importante, pero una moneda muy subvaluada, es decir, una moneda que necesites mucha cantidad para comprar dólares, dicho de una manera muy sencilla. Es decir, una moneda que proteja a la industria nacional, que está completamente destruida, ha perdido cerca del 85% de su PIB entre 2013 y 2019. Pero lo va a seguir perdiendo porque se está favoreciendo las importaciones. Exacto. Con unas medidas excepcionalísimas. Impresionante. Lo que pasa es que lo que hemos hablado, el gobierno entiende que la recuperación industrial es más lenta y requiere mucho más capital, requiere mucho más inversión y requiere mucha más energía. Entonces el bodegón es energía eléctrica. Exacto. Entonces el bodegón es una alternativa barata para tú traer un montón de cosas sin inversión. Porque una persona con 5.000, 10.000 dólares puede traer un bodegoncito pequeño. Claro. En cambio, para tú hacer una industria necesitas millones. Entonces, claro... Pero están dándole como... Le están dando todos los estímulos. Están golpeando bajo la industria nacional. Claro, ¿por qué? Porque entonces incentivan a la importación y desestimulan la exportación de bienes no tradicionales. Entonces eso es lamentable y creo que debería ser una medida transitoria. Lo más importante en un país siempre es la producción y la productividad. No importa la moneda que tengan, lo más importante es producir y producir de la manera más eficiente y más eficaz. Entonces tenemos la posible dolarización o eliminación del bolívar, si la evaluara el Banco Central. Claro, que yo creo que no va a pasar. Tenemos este golpe bajo a la industria nacional, favorecer las importaciones. Ese es el escenario económico que tenemos empezando el año 2020. Claro. Y un salario muy depreciado. Sí. ¿Es posible dolarizar el salario? Sí, técnicamente el Banco Central puede decir, mira, basta de bolívares.
con Gazprom Bank, que es propiedad de PDVSA, tengo entendido, pueden hacer alguna operación para traer dinero, euros, dólares en efectivo y rodarlos por la economía. Eso no es nada difícil. El problema de dolarizar el salario es que no va a aumentar tu salario. Si dolarizan el salario hoy, te van a pagar el equivalente al tipo de cambio. O sea, si ganas 700.000 bolívares, te van a pagar $10. Tu salario no se va a convertir en un salario de $100, 150 o un salario como el de Brasil o Argentina. Eso hay que tenerlo muy claro. Sí, porque quizás esa es la expectativa cuando... La expectativa de la gente... Un salario de $300. Exacto, pero eso no es así. De hecho, un país que se parece mucho a Venezuela, claro, con sus bemoles, es México. México tiene un salario de 150, $160 mínimo. Sí. Y tiene muchos años de acumulación y tiene bastante petróleo también. Pero el salario sí se podría hacer cuando la dolarización, entonces, Manuel, sería calcular el dólar. Por ejemplo, claro. El salario mínimo es de $10, el equivalente al precio del dólar. Lo que se puede es indexar el salario al tipo de cambio o al índice nacional de precios del consumidor. Esa indexación en Argentina, por ejemplo, le llaman las discusiones propias a la paritaria. Es decir, si la inflación subió 20% en un mes, al final del mes, en vez de pagarte 100 bolívares, por decir algo, te va a pagar 120. Te va a pagar 20% más porque la inflación subió 20%. Ahora, Manuel, ¿no es irónico que en un país, un modelo que dice ser socialista, la referencia sea el dólar? Bueno, la Reserva Federal, es decir, ¿cómo se lo explicas a la gente que honestamente cree que estamos en un modelo socialista? Bueno, yo creo que el presidente Maduro ha dicho que Venezuela va a una transición hacia el socialismo y que esa transición, bueno, tiene sus idas y venidas. Yo creo que aquí no hubo revolución, desde mi punto de vista, no hubo revolución socialista, no vamos a hacer ninguna transición al socialismo y lo que ha habido es un lumpencapitalismo lleno de informalidad, de bandas, mercados paralelos, ganancias corruptas, comisiones, sobreprecios, sobrefacturación. Ese lumpencapitalismo ha destruido la base social y ha lumpenizado a la gran parte de la población y eso tiene mucho que ver también con lo que pasa en el sur del país, con los planes, las bandas, los territorios, la feudalización y todo ese montón de males. Entonces, socialismo nada acá. Y economía socialista. Y economía socialista nada, y medidas que desarrollen las fuerzas productivas tampoco, porque se supone que en Marx el desarrollo de las fuerzas productivas es fundamental. Y acá se han deprimido las fuerzas productivas, se ha ido contra la historia. Estamos echando para atrás la rueda de la historia y es algo realmente doloroso. Sobre todo para quienes todavía siguen apostando. Ahora, claro. Veamos el modelo económico asociado con el modelo político, evidentemente. ¿El modelo es el de China? Hay gente que conversábamos antes y tú decías que se te parecía más a Polonia en algunas cosas. Ok, y a Rusia. Claro, yo te decía que me parece que el proceso de privatización que se está llevando a cabo de alguna manera u otra me recuerda a la Rusia de Yeltsin o a la Polonia de Lech Walesa. ¿Por qué? Porque cuando se cayeron esas economías centralmente planificadas, sería la palabra, el término técnico, porque eso no fue socialismo tampoco ni nada de eso, pero esas economías centralmente planificadas cuando cayeron tuvieron que de alguna manera rematar un montón de activos. Claro. Y ese venta de activos no fue una venta sino un remate. Y ese remate se hizo a oscuras, se hizo sin transparencia, con mucha corrupción y grandes jerarcas de los partidos comunistas de esa época se convirtieron en grandes empresarios y grandes lores, ¿no? En Venezuela estamos pasando algo similar. Hay una transferencia de activos del sector público muy valiosos, muy importantes, que se están vendiendo por debajo de la mesa, sin licitación, sin concurso. Sin que nadie sepa. Sí, de una manera prácticamente secreta. Entonces esa manera prácticamente secreta tiene muchas comisiones, porque si yo agarro, digo, Abastos, el Luxury, sí, es del Estado, tiene 100 sedes, 100 sucursales, lo voy a vender vale $100 millones, pero si se lo vende un amigo mío, se lo vendo en $5 millones y él me da 5 a mí, 5 al otro,
Él gana porque se ahorra 80 millones Claro. y nosotros nos agarramos Claro, 5 claro, millones cada uno. perfectamente entendido. Es una reducción, obviamente, de lo que sucede, pero es lo que pasa. Pasó en China también. Entonces es una mezcla de cosas entre China, Rusia, Claro, Polonia, como elementos de cada modelo, claro. pero en detrimento de la gente. De forma urbanizada. Claro. Exacto. Y lo otro es que el modelo chino es un modelo muy organizado. Es un modelo muy organizado, muy disciplinado, de un Eficiente. Estado férreo y de un Estado con mucho control. El gobierno se ha caracterizado por un descontrol tremendo. Es decir, ni siquiera en las cárceles se puede haber un control serio. En las cárceles hay negociaciones, transferencias, de todas cosas que no habría que haber. Y en los comercios también. En el sur la gente saca oro con mercurio, arsénico, y en cualquier parte la gente hace cualquier cosa. Entonces el modelo, digamos, caótico que tenemos ahora no se parece en nada al modelo chino. En el modelo chino el Estado está presente en gran parte de las industrias, en casi todas, tiene 51% de las acciones y dirige la economía de manera planificada y dura. Aquí en Venezuela el gobierno no puede ni técnicamente soñar con eso. Bueno, y para finalizar, ¿cuáles son tus indicadores? ¿Qué indicadores prevés con base en el desempeño del mes de enero? Ok, lamentablemente Venezuela en estimaciones más rápidas ha perdido cerca del 67% de su PIB. Yo por ahí tengo un trabajo de perspectivas económicas 2020, ahí eso se explica largamente, y podría ser la novena peor economía o el noveno peor desempeño económico en los últimos 70 años. Y los 8 desempeños económicos anteriores son países en guerra, con grandes desastres naturales, etcétera, etcétera. Entonces Venezuela está en el fondo. En el fondo se puede seguir bajando. Se puede seguir cayendo. Claro, puede haber sótano 20, sótano 30, sótano 50, pero yo creo que si el gobierno profundiza de alguna manera las medidas de liberación y apertura y flexibilización, y sobre todo si hay una apertura en el ámbito petrolero o gasífero, Sí. donde se pueda extraer de nuevo un poco más de petróleo, de gas, Venezuela pudiera empezar a crecer un poco. Es decir, De podría una haber un leve. crecimiento. Yo creo que sí, esto puede sonar un poquito talibán de mi parte, extremista. Pero en diciembre lo vemos, si crece o no crece. Sí, porque por ejemplo el fondo dijo que iba a decrecer 10%, Adrúbal Oliveros dijo más o menos igual, José Guerra también igual, pero yo creo que Venezuela, si se continúa con las políticas de apertura y si hay contactos con universidades, centros de investigación como nosotros, como miles de personas que están proponiendo cosas interesantes y el gobierno los oye, se pueden hacer muchas cosas. Gracias.